de uno que los patitos. Vamos a ir con Juez Dredd, una película Dredd de 2012, ¿no? 2012. Y sí, rodada en Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica y la India. Y dura 95 minutos. No es una película larga, distribuida por Lion Gates. Y que nos remite a esta película de los 90 con Sylvester Stallone, hablando de este juez. ¿Cuál es la historia? Pues sencilla. En un futuro cercano, los Estados Unidos es un páramo radioactivo conocido como la Tierra Maldita, Cursed Earth. A lo largo de la costa este, desde Boston hasta Washington DC, se extiende Megacity 1, una violenta megalópolis con 800 millones de habitantes y 17.000 delitos reportados diariamente. La única fuerza emergida encargada de mantener el orden son los denominados jueces, responsables de la ejecución de la ley y que desempeñan el papel de policía, juez, jurado y verdugo. Ya habíamos visto la película de los 90 con Sylvester Stallone, que en teoría remite a los cómics, porque esto se basa en cómics, novelas gráficas, como diría tal vez aquel otro. Esta película, el carácter de Carl Urban, es decir, el juez Dredd, no se quita el casco nunca, lo cual algunos dicen es most accurate, está más cerca del personaje. La idea de que en principio hay una serie de delitos con el trasfondo respecto de Mama, que es la traficante de drogas, el tema de la evasión en una ciudad de 800 millones de almas, eh, donde nos encontramos con la idea aquí transferida y traspuesta respecto de estas ciudades que sí existen en la India o en África o en algún otro lugar donde son ciudades muy eh, crowded of people, llenas de gente, con estratificación compleja, con barrios marginales, aquí todo elevado hacia arriba en una torre enorme, en esa convivencia del viejo mundo que no tarda de desaparecer, todavía se mantiene, y el nuevo mundo de estas torres enormes con toda su nueva complejidad y realidad. Y la idea respecto de que hay una dualidad de caracteres. Está Cassandra Anderson, que es la coprotagonista, que ahí tenemos el tema de Cassandra como término. Parece que a los estadounidenses les gustan mucho este tipo de elementos, porque recuerdo Cassandra respecto de Stargate, la serie sí. Eh, pero bueno, ciertamente Cassandra Anderson no ha pasado las pruebas de la policía, pero la jefa quiere que haga una prueba extraordinaria con el señor Dredd en una prueba de campo para demostrar que ella es capaz, más allá de los poderes telequinéticos que tiene, con lo cual es una mutante. Como no está Charles Xavier para ocuparse de ella, pues tiene que ocuparse de ella el juez Dredd. Bueno, es evidentemente una interpolación, pero bueno, se entiende. Hay un llamamiento a los jueces, les envían a estos dos a una situación en un edificio y casualmente se cierra porque, como he comentado antes, venimos de una situación de apocalipsis, de fin del mundo y la idea de reconducir la sociedad a esos reductos en donde la vida puede ser todavía posible, pero con esa dificultad respecto de limitación de recursos, limitación de insumos, complicación respecto de llevar una vida más o menos digna. Y claro, cuando es mucha gente en la parte de arriba de la pirámide que tiene unos recursos suficientes para tener una vida, y hay mucha gente en las capas bajas de la pirámide con dificultades, es fácil o ir a la evasión, tema de narcóticos, me refiero al tema de tomarlos. También está el tema de la posibilidad de la supervivencia a través de la adquisición de labores de compra-venta de narcóticos.
o de servir a familias, porque lo vemos claramente. En un momento dado, Cassandra se encuentra en un tiroteo en el que acaban liquidando y el propio juez le dice: ha intentado matar a un juez. Sentencia: la muerte. Tienes que ejecutarla. Si quieres ser una buena juez, tienes que hacer lo que se te ha encargado hacer. Pero luego irá a una casa y verá fotos de la mujer que la coja con esa persona y con la hija. Con lo cual ha matado a un padre de familia. Pero el padre de familia estaba incorporado a ese combo de gente que ha sido llamada para matar a los dos jueces después del cierre del edificio. Ahí está ese trasfondo respecto de ¿qué es realmente lo justo? ¿Se puede establecer un blanco o negro dogmático, puro, a la hora de juzgar el bien y el mal, como si fuera esto propio del Antiguo Testamento, propio del profeta Jeremías? No. Con lo cual, por eso la película trata de ahondar sin entrar demasiado en esta situación que a fin de cuentas es como las clásicas películas respecto de Fort Apache, de caza en el Distrito 13, como si estuviéramos otra vez en 1997, Rescate en Nueva York. En este caso, sin la idea de un rescate, sino tratar de resolver la cuita de fondo que ha sido la que ha provocado la intervención que estos dos jueces han llamado. La realidad es que en esta torre acaban descubriendo que es especial. Mama controla de los niveles del 1 al 200, es decir, toda la parte baja. Ella vive en la parte más alta, arriba del todo. Ya es como una gincana en la que tienen que ir subiendo para acabar con Mama, en una situación en la que acaban descubriendo que es esa torre la que ejerce el control respecto de el resto de la manzana y de otras zonas para la producción en ese edificio de las drogas que se distribuyen por otros lados. Es evidentemente una situación complicada donde nos encontramos con la clásica situación en la que, en ausencia de un vigilante, porque no hay vigilantes suficientes para todo el ámbito de la torre o de la propia ciudad, hay una autogestión. Una autogestión en la que nos encontraríamos con la idea de qué está bien y qué está mal, cuáles son los límites, lo aceptado o lo no aceptado, sobre todo con esa situación en la que se pone explícitamente con el cierre de la propia torre, con lo cual no hay conexión con lo que está afuera. Y esa desconexión práctica hace que Mama sea la que dé las órdenes. Y aquellos que no quieran recibir la contra de Mama se pongan en situación de neutralidad. Y por lo tanto nos encontraríamos con ese farmacéutico que en principio dice que es neutral. Luego lo veremos en una exposición diferente. Y que evidentemente es una realidad complicada y compleja en la que nos ponen ciertamente que igual algunos no hacen el bien porque les conviene no hacerlo, y cuando lo hacen reciben un daño de quien menos lo esperan. ¿Por qué? Porque en un momento dado se vuelve a abrir la compuerta. ¿Por qué se abre? Resulta ciertamente curioso y da que pensar la idea de que han llegado dos jueces a las puertas y no se les permite entrar. Que hay un protocolo de tiempos de la guerra que hace que sean edificios autosuficientes y por tanto no les afecte las consecuencias radioactivas y todo esto. Hermético. Pero luego llegan a la puerta otros 4 jueces y a estos 4 sí se les permite entrar. Y dices, cachilimochis, ¿cómo es posible? Puedes pensar, claro, es que arriba está el tema del juego de la persona que está encargada de la seguridad,
se ha enfrentado a Mama, supuestamente, o tal vez no, o han encontrado de alguna manera la forma de abrir, porque tal vez era ya muy evidente el tema y pudieran haber enviado a todos los remanentes y haber hecho una operación muy, muy especial y haber entrado con todo. Pero luego nos encontramos con esa situación en la que el farmacéutico, el médico, sale de su zona de confort, que es su dispensario, que ha cerrado a cal y canto, y sale y les comenta lo que está sucediendo. Y los jueces dicen, oye, ¿estarías dispuesto a testificar en esta situación? Pues sí. Y le pegan un tiro. Le pegan un tiro porque en teoría el crimen más importante que tenía esa persona que ha sido capturada por parte de los dos jueces era alguien importante con información respecto de Mama y respecto de lo que en ese edificio se está haciendo, que es producir la droga que se distribuye para el resto del entorno y que están tratando de expandir el negocio. Eh, Como se vería en alguna que otra película, cuando la pradera está seca, cualquier chispa la puede acabar poniendo en altos vuelos, es decir, quemando la pradera con solamente un chispazo, con solamente una cerilla, con solamente un solo momento de... Y por lo tanto ahí nos encontramos con esa realidad en la que incluso los jueces, algunos jueces, han sido corrompidos, han sido llevados a esa situación en la que los principios que juramentaron se relativizan respecto seguramente de lo que ven en las alturas de gente que no está realmente comprometida sino con su propia vivencia y supervivencia, y eso lleva a la moral laxa de aquellos que en teoría deberían de justificar su realidad a través del servicio público. Es una situación que está de fondo a la hora de poner en diferendo de que, por un lado, se trata de construir una sociedad en la que el tensionamiento, la situación de polarización, la situación de supervivencia en un mundo hostil, en donde no vamos a la zona de, de, de extramuros, cosa que sí se hace en la película de los 90 de Sly. Aquí no, aquí todo es dentro de la torre, en buena medida, con una situación que remite a esas películas clásicas de tipo de encierro, búsqueda y todo esto eh, que se ha visto en la cinematografía de Estados Unidos y que eh, remite a esa polarización con luego la idea de que a fin de cuentas tanto por un lado como por otro acaban saliendo esos colores intermedios, sea para una cosa o para otra, con lo cual puede haber esperanza, puede haber... Mama, por ejemplo, trata de ver que cualquier posible pérdida puede estar compensada posteriormente. Hay gente a su alrededor que tiene pensamientos diferentes, pero que luego a la práctica no es posible vehiculizarlos porque eh, la realidad en la que viven es mucho más fuerte que la potencialidad y por tanto las palancas exteriores para tratar de cambiar la situación es algo que no está encima de la mesa, no está en el menú. Cuando vemos esa realidad del uso masivo de armamento incluso pesado, en teoría es algo estanco, pero en algunos momentos se ve la salida. Por ejemplo, una zona de juegos en altura, con unas pistas de skate. Eh, la jefa de policía requiere, tal vez, de Cassandra, porque tiene elementos que pueden trascender la visión de la policía, de los jueces, del jurado, de todo lo que supone el cargo de juez, para tratar de superar barreras que son interpuestas, por ejemplo, con la idea de qué es lo que está guardando esa persona original, que es la que desencadena todo. Y la idea de esa otra persona, la que no dice las cosas, se cree muy chulito, cree que puede jugar y digamos que ella también puede jugar a ese juego.
no es una Bambi, está muy curtida y le hace pasar bastante mal, porque el personaje de Cassandra, dado que es mujer, podemos inferir el hecho de que eh, Dredd es un hombre, por tanto, varonil, patriarca, una persona dura, ruda, con músculos, por tanto, alguien potente y ágil, es como Campanilla, personalidad que puede ser permeable a amenazas de brutotes, pero ella tiene capacidades que son distintas. Ni mejores ni peores, pero distintas. Y pueden ser complementarias a las del juez. Por eso la jefa de policía tal vez diera en ello una posibilidad de algo diferente, algo transformador, algo que pudiera cambiar las reglas del juego. Lo cual vemos a lo largo de ese tránsito respecto de que hay varias facetas, claro. Está el tema del vector de los jueces, está el tema de Mama y de su clan, y en medio está toda la población. La población que debería de ver cómo, sí, los jueces ejercen la violencia. Pero Mama, en un momento dado, es capaz de poner en fila ametralladoras que destruyen todo un piso, todo un elemento alucinante. No se dice, pero ¿cuántas personas podrían haber muerto en esas operaciones atribuibles a Mama? De personas del edificio. Claro, como hay tantos, pues ¿qué más da, no? ¿Qué importa? Una raya más para un tigre. Pero la película, siendo violentamente explícita, es interesante a la hora de explicar, show don't tell, explicar cómo convive esta sociedad. Una sociedad que, por ejemplo, Neil Blochman, con Distrito 9, nos establece con trasfondo en el tema de los nigerianos, un tema real, incorporando extraterrestres, respecto de los migrantes centroafricanos respecto de Sudáfrica. En buena medida la ciencia ficción ha servido para esto. Ha servido para problemas reales y auténticos. Eh, Vestirlos de una forma en la que sean aceptables para el debate público. En las que, no, estamos hablando de una sociedad que no existe. De una realidad que nunca ha pasado y nunca va a pasar. Son ucronías, son distopías, son elementos que todo es inventado. No estamos haciendo una crítica social, pero sí lo está haciendo. La realidad sí lo está haciendo. Porque de fondo están incorporados elementos de la sociedad en la que vive el autor. Y esto está muy bien. Esto está bastante bien. El reparto es Karl Urban como juez Dredd. Parece que Karl Urban está especializado en hacer películas que no te acuerdas que es él, pero al estar disfrazado, embozado o de aquella manera, sí le has visto seguramente en muchas películas en las que no recuerdas que es él. Olivia Thirlby como jueza Cassandra Anderson. Y un reparto bastante bueno. Cierto es que está Don Hal Gleason como experto informático. No se menciona su nombre en pantalla. Pero en buena medida son nombres poco conocidos. Y esto está bien. La producción parece que se anunció en 2008. Alex Garland es el productor. Recordemos que el guión también es de Alex Garland. Que Alex Garland es el que hizo Civil War, que está comentada en el canal. 12 años después, en 2024, respecto de Dredd, que es de 2012. Bueno, pues nos encontramos con esa realidad en la que había comenzado a trabajar en el guión Alex Garland en 2006. Un estudio británico produjo la película, se asoció, distribución, ¿no? Bueno, pues ahí nos encontramos con esa evolución respecto de cómo iba a ser, el tema del guión, diseño y todo esto. Y cómo se acabó rodando con un presupuesto de 45 millones en principio, a partir del 12 de noviembre de 2010 en Ciudad del Cabo.
en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Luego una postproducción, la música es de un escocés llamado Paul Leonard Morgan, y parece que la situación remitió a que de 50 millones de presupuesto final, recaudó un poquito más de 41 millones de dólares. Con lo cual fue un fracaso tan importante que generó la posibilidad de ausencia de una secuela. Cierto es que Garland dijo que en una recaudación superior a 50 millones de dólares haría posibles posteriores secuelas y que había planes para rodar una trilogía. La segunda película se centraría en los orígenes de Dredd y Mega City One, y la tercera incluiría a los archienemigos de Dredd, el juez muerte y sus jueces oscuros. Lo cual, como todos sabemos, ya en marzo de 2013 se comentó que era poco probable la secuela. Y esto, bueno, en teoría en mayo de 2017 se anunció que iba a haber Juez Dredd, Mega City One, una serie de televisión, pero en cierta medida la situación remitió a lo que conocemos, que esta película no tuvo un desarrollo satisfactorio, a pesar de que es bastante interesante a la hora de presentar a los personajes, de presentar la situación, de explicar lo que es la propia realidad, de la vivencia, a pesar de que no haya demasiadas explicaciones, pero a fin de cuentas es una película de hora y media, prácticamente. Es una película que va a lo que va, no va a explicarte el mundo, pero va a hacerte una aventura entre los protagonistas, que al final acaban ejerciendo la camaradería. El personaje más transformado es el de ella, que pero el de él también tiene cierta forma de conocimiento de sí mismo y el entorno, pero digamos que el más interesante, el que más jugo tal vez se le puede sacar respecto de cambios del inicio al final, es el de ella. La idea de si ha pasado o no la evaluación, la idea de ella si acepta o no, teniendo en cuenta de que al inicio sabía lo teórico, pero después de esta experiencia conoce lo práctico, conoce la realidad de lo que está de fondo de la actividad del juez, de la situación de pasar de colores a un blanco y negro, el tema de tratar de ser duros, de una sociedad polarizada por las transgresiones, pero multidireccionales, no solamente de aquellos que son acusados, sino también dentro de las filas de los jueces hay criminales, gente que se ha vendido, gente que no está tan firme como pudiera ser el caso de Dredd, y que por eso el pilar de la sociedad trata de apoyarse en gente como Dredd, y la jefa suprema lo sabe perfectamente. Por eso en las decisiones que trata de tomar o inferimos que ha ido tomando respecto de tratar de ampliar la plantilla, debido a que son tantos los crímenes que es imposible atenderlos a todos, y por eso se trata de resolverlo cuanto antes para poder ir crimen por crimen y tratar de llegar a algún momento a equilibrar casos existentes y casos resueltos. Eh, pero ahí está la complicación, la complejidad respecto de que es la propia sociedad la que hace dificultoso esta realidad. La idea de gradación de cuál es el tipo de crimen que pueda ser más complicado o menos complicado. La idea de la cobertura de manera inducida o de manera voluntaria para no dar a los jueces lo que quieren, porque se puede establecer una forma de relato en la que los jueces a fin de cuentas son la mano armada de aquellos que tienen intereses, y otros que tienen intereses se ven en la raya arbitraria de quién está de un lado u otro de la ejecución de la sentencia. Y esto puede dar lugar precisamente a desdibujar la línea y justificar la situación de criminalidad de algunos frente a otros, eh, jugando con la amoralidad, lo cual resulta curioso porque la amoralidad, por ejemplo, sería Donald Trump.
con las enseñanzas que el abogado Cohn le hizo. Esas tres fundamentalmente, como hablamos en su momento en la película de Apprentice, que está comentada en el canal. Es un momento complicado el que se vive ahora y el que se vive en la película, pero es bastante humano, más allá del hecho de que es ciencia ficción, de que está basado en novela gráfica, cómics. Lo triste es eso, que teniendo posibilidades de contar más del lore de Dredd, con un Karl Urban que lo hace magníficamente bien, que es generoso porque sacrifica su propia presencia, su propia trascendencia, debido a que pocos recordarán que es Karl Urban el que está detrás del casco, porque no se le ve nunca, pues se desaprovecha. Se desaprovecha como el Superman de Henry Cavill o otros personajes que parecen que han nacido para interpretar a este personaje. Le pasa a Karl Urban con el Dr. McCoy en Star Trek. Solamente 3 interpretaciones en las 3 películas de la saga del tiempo Kelvin. Pero bueno, ¿qué se le hace? Se tiene lo que se tiene y por tanto la gente puede seguir viendo esta película porque está tan bien construida, con tan riqueza de matices que verla más de una vez remite a ver otros perfiles, otras posiciones y por tanto sacarle todavía más jugo, no solamente con una visión, sino con varias. Con lo cual la lectura sigue estando ahí, sigue dando posibilidades y por tanto la riqueza de la película hace que sea bien interesante. Y por tanto es una recomendación, a pesar de que fuera un fracaso lamentablemente en 2012, pero sigue siendo una buena película. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpian.